dos carabelas, ellos viene con una lombo, dos carabelas, ellos viene piango piango, con dos carabelas, ellos vienen de Lonfinda, con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas y un boba con calunga, con dos carabelas y un boba zarabanda, con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas y un sarayabachechi, con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas yo cuenta como ñoca, con dos carabelas yo cuenta como en Pemba, con dos carabelas escucha ya mi cuento, con dos carabelas escucha ya mi ganga, con dos carabelas escuchan ya mi ganga, con dos carabelas remolino mi confianza, con dos carabelas escuchan ya los cuentos, con dos carabelas estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza este tipo de patipembas o signos para así librar a la persona de la letra de justicia. Muchas veces, muchas personas acuden al gangulero para quitarle aquellas letras malas que han sido producidas por brujería o muchas veces por trabajo que le han hecho a la persona o identidades que en vida tuvieron eh, problemas con la justicia y estos espíritus se han apegado a esta persona. Hoy vamos a realizar este trabajo con estas patipembas o signos mágicos para que ustedes puedan darse cuenta cómo verdaderamente podemos realizar estas patipembas o signos alante de nuestra enganga para así limpiar el encombo de esa persona con diferentes hierbas aromáticas. Podemos hacer el trabajo, podemos poner un garabato, un embele, un machete en la patipemba o signo, en el signo de Sarabanda donde se encuentra la S. Si bien ese signo es de 7 rayos Sarabanda, la flecha que la atraviesa la S juega una parte importante. Guatariamba o Chosi, las flechas que representan a la justicia. El garabato con la ñoca o el reptil juega un papel también importante como muerto importante de jerarquía en la enganga. Las dos carabelas con cruz encima representando a los espíritus de Zambia, de Dios. El triángulo representando a Guatariamba. Siempre que hagamos un triángulo estamos representando a la justicia. Estos signos que han sido ocultos a través de los cientos de años, hoy el Tatiraca se lo enseña a ustedes para conocimiento de todos, para que puedan expandir sus conocimientos, para que puedan hacer un trabajo a cualquier persona que venga con letras de justicia y así poder ayudar a las personas. Claro, usted tiene que cobrar, porque si no, usted recoge las malas letras que pudieran acarrear hacer un trabajo de esta índole. Al realizar estas formas primitivas, hacemos un círculo. Este círculo representa al cuyo lucero, pero está dividido por 8 triángulos que está en la invocación de Guatariamba o Chosi San Norberto. Guatariamba, que es como se llama en el Palo Mayombe, o Chosi en el Lucumí, juega lo mismo, o es lo mismo, casi es lo mismo, porque trabaja con la justicia. Lo único que Ochosi trabaja junto a los guerreros en el Lucumí, pero en el Palo Mayombe trabaja por separado. Cada signo es importante conocer sobre ellos y así poder realizar un trabajo que sirva para ayudar a las personas, aquellos mundeles o hombres
que tienen letra de justicia o mujer. Aquí podemos hacer otro signo en representación de Guatariamba, San Norberto, y poder invocar a Centella, la dueña de los espíritus, invocando también a Mamá Chola en el círculo con los dos círculos adentro, en el triángulo a Guatariamba y en el cuadrado a Mamá Umbo o Madre de Agua. Estos signos que representan la fortaleza del trabajo que se realice es el complemento a trabajar en las reglas congas del palo mayombe. Este signo de 7 rayos juega una parte importante cuando verdaderamente lo estamos haciendo. Siempre que pintemos una flecha para arriba, tenemos que pintar una flecha para abajo. Siempre esta flecha lleva 6 rayas que la atraviesan, y estas rayas van a determinar el escala, a escalar, como dice Allen Zulo. Esto es importante cuando hacemos una carabela de esta manera, con un pañuelo en la cabeza, que es lo que representa, con la palma real cortada o partida por un rayo, en la invocación del propio Zambia, Dios. Esto para limpiar también letras de guerras que tenga la persona. Muchas veces las personas tienen problemas simplemente porque le cae mal a otro, y sobre todo en la religión existen los celos religiosos donde traen problemas incalculables, y esto nos puede en un momento determinado afectar nuestra vida cotidiana con aquellos que nos rodean, con aquellos que están pegados a nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras madres, y esto puede acarrear graves problemas. Cuando pintamos un embele en una patipemba o signo, ponemos el embele encima de ese embele que pusimos, el embele de verdad, para que este espíritu pueda tener la pieza material y poderse defender con ella, ya que el embele o machete también puede representar a Isasi 7 rayos. Cuando pintamos el embele o tenemos un embele, lo pintamos por las dos caras. Una cara es para arriba, la firma de Isasi 7 rayos, esta que aparece aquí, y otra firma es para abajo. O sea, la cara del embele, del machete, pintamos la flecha hacia abajo y lo viramos y pintamos la flecha hacia arriba. Nunca puede haber una sola flecha de 7 rayos, porque el espíritu entra y sale al trabajo, y de lo contrario ese espíritu se estanca donde se está haciendo la tapatipemba o signos. Estos embeles, que representan también las armas de los inquisis de Nganga, jugando un papel importante también el embele del propio Sarabanda, el dueño del hierro y del monte, donde también es utilizado un garabato y un machete por el propio Encuyo Lucero. Juega la parte también importante cuando utilizamos el embele o el machete para trabajar con Isasi 7 rayos o Santa Bárbara Bendita, como es conocida. Estas patipembas las podemos realizar para librar a la persona de cualquier guerra, ya que Isasi 7 rayos es dueño de los truenos, de los rayos, dueño de la candela, dueño de la guerra
y puede limpiar o sucular el encombo con candela, o puede matar a la persona con candela. Por eso Isasi Sasi Siete Rayos están respetados. Pero el hecho de que usted sea hijo de Siete Rayos no significa que usted sea invencible. La brujería le entra a todos. Siempre que se haga un trabajo bien hecho, siempre va a tener repercusiones encima de la persona y al lado de los que lo rodea. Por eso, siempre tenemos que tener cuidado. Esas guerras que son indebidas, esa guerra que se nos proporciona simplemente por una discusión religiosa o simplemente porque esa persona quiere probar la fuerza que ejerce su fundamento en contra de otras personas. Eso no debe suceder, pero sucede, y cuando sucede estamos, como dicen, en graves aprietos. Podemos hacer este tipo de patipén bajo signo para así, como hemos dicho, librar una guerra donde estamos llamando directamente a los inquisis de Isasi Sasi Siete Rayos, Santa Bárbara bendita. En el sincretismo, Isasi Sasi juega un papel importante en muchas engangas o candangos, cazuelas de barro. Una de las engangas más fuertes que existen es la enganga de Siete Rayos Sarabanda. Y nunca puede ser Sarabanda Siete Rayos. Siempre tiene que ser la deidad Santa Bárbara primero. Por eso, siempre en la invocación de todas estas formas primitivas, siempre tratamos de obtener corrientes extrasensoriales, corrientes que nos van a dar las vibraciones necesarias para nosotros acumular la fuerza que necesitamos en cada trabajo. Esto se lo digo para que estén claros cómo es que se trabaja estas formas primitivas y cómo se trabaja las patipén bajo signo en la mezcla de ellas. O sea, que si nosotros pintamos 3 embeles solamente con la firma dentro de 7 rayos, pues simplemente podemos omitir esas 2 flechas. Pero nosotros afirmamos el trabajo y los embeles que estamos pintando junto con la flecha de Isasi Sasi 7 rayos. Siempre no tenemos que pintar estas firmas. Si pintamos 7 flechas, también estamos hablando de Isasi Sasi 7 rayos. Eso quiere decir que si no nos da el deseo de pintar este signo de esta flecha que atraviesan 6 rayas, siempre este signo es importante, tiene que empezar en bisongo, cruz, y terminar en bisongo, cruz. No puede empezar en 0 y terminar en 0. Tiene en cero ovalado. No puede poner un 0 siempre que empiece la firma de 7 rayos, tiene que empezar en bisongo, cruz. Eso es importante al hacer la firma de Sasi Sasi 7 rayos. Siempre tiene que haber una flecha para arriba y una para abajo. Si esta es la cara del medio del embele, esta va para arriba esta flecha. Y si vemos la otra cara del embele, podemos ver que va para abajo. O sea que las 2 caras del embele tienen que tener las 2 firmas, una a la derecha, una para arriba y otra para abajo. De esa manera se identifica Isasi Sasi 7 rayos. Hoy sé que están escuchando
con más atención aquellas explicaciones que estoy dando, porque ya estamos mezclando patipemba o signos y a la vez pintando embeles para hacer mezcla del trabajo. Podemos ver que al lado del embele están esas rayas que están representando a Isasi Sasi 7 rayos. Hay 7 rayas y sin embargo, de esta manera con la flecha hay solamente 6. Una más grande, una más pequeña, una más grande, una más pequeña, una más grande, una más pequeña. De esta manera, también poniendo al lado del embele estas rayas, está representando a Isasi Sasi 7 rayos. Si contamos una cruz, un cero, una cruz, un cero, una cruz, un cero, y terminando en el bisongo, que es la cruz, está contándose 7. Esta carabela que pintamos está en representación de Isasi Sasi 7 rayos. Fíjense que hemos dejado esta flecha aparte y hemos podido ponerle el embele en machete y al lado poner 7 rayas que están representando a Isasi Sasi. Si omitimos estos embeles o estas flechas de Isasi Sasi, podemos identificar a 7 rayos de esta sola manera, poniendo las 7 rayas, pero cumplimentando el bisongo, la cruz, el bisongo, la cruz, el bisongo, la cruz y el bisongo, que hacen 7. Y esto representa a Isasi Sasi, 7 rayos. Si bien esta carabela tiene 2 flechas, porque 7 rayos en la guerra también tira flechas, a pesar de que manda a candela y quema a las personas con candela. También en las guerras se reproducen este tipo de patipembas o signos. Vemos arriba el entoto yaca, que representa este munanzo congo, al cual pertenece esa patipemba, al cual hay que pedir permiso, al tatiraca, batalla mundo, y a la nganga tulumana, para poder presentar ese signo que representa esta patipemba o signo que aparece. Siempre en esta firma estamos llamando a Ensambi, ya que muchas firmas hemos hecho llamando al propio Lucancasi o Candiampembe o a Endoki. En este caso, estamos llamando a Isasi Sasi 7 rayos y al propio Ensambi por las cruces que aparecen al lado en las puntas de la flecha. Esto es un poco a veces complicado. Yo estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible para que ustedes comprendan. Volvemos a repetir. Si estamos omitiendo este embele que aparece aquí, esta flecha, este embele que aparece, esta flecha y este embele, y hacemos 7 rayas con los 7 bisongos y 0, estamos representando también a Isasi Sasi sin tener necesidad de poner esa firma que todo el mundo o casi todo el mundo la conoce o la conocía y no la hacía correctamente, pero ahora la están haciendo bien. Siempre que se hace la flecha larga que representa una para arriba y una para abajo de Isasi Sasi 7 rayos, tenemos que empezar con bisongo cruz y terminar totalmente 4 cruces y 3 ceros, que hace la representación del número 7, que representa a Isasi Sasi 7 rayos, Santa Bárbara bendita. También vemos la media luna, que representa al cuyo, a Lucero, ya que Lucero siempre hay que pedir permiso a él para realizar cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos.
Si hacemos una ñoca, estamos representando a un espíritu que va a estar limpiando a la persona. Todos sabemos que las mejores limpiezas se hacen con reptil encima de la persona. A veces estos reptiles recogen cosas tan terribles que le han echado a la persona que muchos al limpiarlo mueren. Yo tenía un 21, una ñoca, y ya tenía como 2 metros, más o menos, 1,5 metros por ahí. Y esta ñoca, al limpiar a una persona, al ponerla en el entoto, en el piso, esa ñoca misma se mordió por el medio, se enredó y así murió. Es claro que esto que ha sucedido, que sucede, le puede suceder a otro reptil, a otra ñoca, que se limpie la persona con ella. Es cierto que sentí mucho la muerte de ese reptil, pues me hacía caso cuando lo llamaba y estuve de pequeño, lo tuve, y siempre dormía encima de la enganga en Cuba. Lo cierto es que todos estos trabajos son representativos de Sasi Sasi y lo podemos hacer cuando la persona tiene una guerra para quitar todas las cosas malas junto con baños de despojo. Como hemos explicado, cuando pintamos la firma de Sasi Sasi 7 rayos, las 2 flechas grandes, una para arriba y una para abajo, representa, ya todos lo sabemos, a Sasi Sasi. Pero ahora estamos representando a Sasi Sasi igual, con 7 flechas. Siempre tienen que ir una para arriba y otra para abajo, una para arriba y una para abajo. O sea que sigue siendo la flecha para arriba y para abajo. Nunca puede estar 7 flechas para arriba ni 7 flechas para abajo, porque deja de ser entonces y Sasi Sasi 7 rayos. Fíjense cómo funciona esto, porque no quiero de que tengan duda alguna, ya que estamos llegando a la etapa que estamos mezclando signos. Y esto es peligroso cuando ustedes no saben mezclar estos signos, cuáles son los que se mezclan y cuáles son los que no se pueden unir para así realizar cualquier tipo de cosa. Como hemos dicho, y Sasi Sasi 7 rayos es dueño de los truenos, de los rayos, dueño de la guerra, dueño de la candela, dueño de la pólvora, que nos faltó decir también dueño de la pólvora, y mata a sus enemigos o los limpia con candela. Se hace un círculo de alcohol, no tan pequeño, un poco grande, para que la persona pueda estar en el centro sin que la queme, para que brinque de un lado a otro y así limpie el encombo de la persona. Eso hay que tenerlo cuidado, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, porque la persona puede quemarse. Por eso se hace el círculo más grande, para un círculo de alcohol, para quemarlo, para que la persona esté adentro y brinque en 2 o 3 ocasiones, ayudado por los hermanos religiosos o por el propio Tata. También se sopla a los costados de la persona, se prende el embele, el machete, se le echa en tumbo alcohol, se pone adelante, se coge un buche de alcohol de entumbo y se sopla, pero tiene que tener cuidado porque puede prenderse. O sea,
que no recomendamos a las personas si no es enseñado, que lo vean, que lo puedan hacer. Pero es parte de los rituales del gangulero. Cada flecha está representando a un espíritu, a un Inquisidengaña del propio Isasi Sasi 7 rayos. Vemos de que no pintamos la flecha común que enseñan todos los ganguleros, que es la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo, porque hemos pintado pequeñas flechas en la misma acción para arriba y para abajo, para que vaya al ensulo, para que suba al cielo, al celeste, para los empungos, para los seres sobrenaturales que acuden a estos trabajos en las diferentes vibraciones de los Inquisidengaña. Vemos la representación de un candango, cazuela de barro, con muchas mataris. Esto va a ser parte importante en el trabajo que está realizando el Tata. Ese candango, cazuela de barro, con diferentes mataris lisas, encontradas en el monte, en el río, en la loma, en los caminos, puede llegar a 7 o pueden llegar a 9 o pueden llegar a 17 o a 21 matari puestas en una cazuela de barro que sea baja, no una cazuela alta. Esto va a ayudar cuando se va a hacer el trabajo a la persona, limpiando su encombo. Los garabatos van a jalar todas las corrientes malas que tenga la persona. Esta patipemba puede pintarse alante de la enganga y trabajar al costado de ella y prendido esa cazuela de barro, ese candango, prendido con alcohol mientras que dure la ceremonia que estamos suculando el encombo de la persona, limpiando el cuerpo de la persona, del mundele, del hombre, de la muana, de la mujer, de la yaya o del tata. Siempre estamos pendientes de los conocimientos que son aportados por Osvaldo Sesti, el tata, que muchos le llaman el padrino, que otros lo conocen como el blanco, que hace brujería. Como mismo se encuentra esta patipemba, nosotros podemos abajo del candango, cazuela de barro, los 2 garabatos, 2 mombalas. Igual que ponemos 2 garabatos a los lados, pero garabatos de verdad. Estos son pintados, ponemos encima de estos garabatos, garabatos de verdad. Este signo, que todos lo conocen ya porque es la tierra mía, la tierra yaca, que representa este Munanzo Congo, gira alrededor de la patipemba de estos signos y a la vez gira alrededor del trabajo, llevándose todas las cosas malas según la firma que lleve adentro, lo que representa. Esto va a dar una limpieza total a la persona. Siempre hay que limpiarla con hierbas aromáticas, con abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, 4 hierbas o 3 hierbas. Siempre debe dejar un gajo para usted para limpiar esa letra mala de justicia que tiene la persona. Siempre podemos poner
la identificación de una flecha, pero cuando trabajamos con estas flechas, estamos representando a Isasi Sasi, Siete Rayos, Santa Bárbara, pero que también Guatariamba, la justicia, trabaja con flecha. También trabaja con flecha Mamá Chola, la caridad del cobre. Por eso tenemos que tener cuidado, aprender cuando estamos haciendo estas flechas. Las muercas que tienen atrás representan 8 y no puede haber 10, ni 15, ni 3, ni 4. Tienen que hacer 8, 2, 4, 6 y 8. Es la parte de atrás de la flecha que se representa en el palo mayombe. Tenemos que tener cuidado porque están utilizando signos o emblemas de, de la religión de los obonecues, de los abacuá, y están incrementándola en esto del palo mayombe, y eso es una falta de respeto que puede acarrearle a esa persona graves contratiempos con aquellos que son obonecues o abacuá. Tenemos que separar el palo mayombe de lo que es esa religión y están utilizando muchas de esas firmas. Todo se ha convertido en un cuento, en una mentira. Aquellos falsos testimonios que están dándose y que están enseñándole a las personas y a aquellos ahijados que están en problemas. Vamos un día de esto a hablar de esas firmas de los obonecues y hablar de la firma del palo mayombe, las diferencias que existen para que no haya confusión de una religión con otra. Yo siempre he respetado mi camino y nunca me paso más allá de los caminos que me corresponde en esta religión. Podemos ver 2 cuatro vientos que están abajo del entoto yaca, que van a limpiar a la persona por adelante y van a limpiar a la persona por atrás. Vemos estas flechas arriba en forma de círculo que están representando al propio Osai, al viento. Y estos 2 signos que aparecen de firmeza al lado del candango, cazuela de barro, donde están las matares o piedras. Esto siempre se tiene que prender en lo que se sucula o se despoja a la persona con hierbas aromáticas. Muchas veces le mandamos hasta un baño de despojo o 2 baños de despojo a que quede totalmente limpio de la justicia. Muchas veces lo mandamos a que rompa las relaciones con esas amistades que tiene, y otras veces decimos que la persona debe mudarse de donde vive y salir de ese círculo vicioso que le puede acarrear problemas de justicia. Muchas veces hemos expresado de una forma sencilla para toda interpretación de aquellos que son religiosos, aquellos que no son religiosos, como el gangulero pinta también estas flechas y estas 2 cruces que aparecen a los lados para así trancar las corrientes malas que se han acumulado en el trabajo por medio de la limpieza con hierbas aromáticas. Siempre que limpiemos con hierba aromática tenemos que romper aquellos gajos que hemos suculado, el encombo limpiado el cuerpo. Siempre las hierbas no se cortan de raíz porque pierden las acciones. Eso es parte importante para aquellos que consiguen hierba en el monte o cerca de su casa. Siempre en la vida como gangulero tenemos que saber lo que hacemos y de esta manera damos un aporte a todos aquellos que con deseo, con franqueza,
con sinceridad se acogen a los convenios o tratados que Tatiraca aporta para todos, para que todos tengan alguien en que mencionar y que sean mejores anguleros, ayudando a las personas, cobrándole, pero teniendo cierta consideración con la persona que no lo puede pagar. Aquellos que tienen una economía mala y que necesitan de estos trabajos para así limpiar todas las corrientes malas y abrir los caminos, quitar los escollos que lo están perjudicando en su vida cotidiana, para así poder en un momento determinado purificar con estas limpiezas de ayuda a las personas nuestro cuerpo, nuestro encombo. Willy y yo dicen ganga, dicen carajo, dice abue son abue, dicen mañana, dicen son mañana, si te apura hijo no llega, dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Dicen carajo, dicen taquembonda, dicen tatiraca, dicen yacana funda, dicen kele kuna manguaco, dice ya mamba, dicen que urian sila, dicen cocuma, dicen talanquera, carajo. Dicen Congo, dicen los Congos, dicen Dile. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen hijo, tú no sabes, dicen quién soy yo, dice, así mismito, dicen los Bonda, dicen los Congos, dicen carajo. Dicen bembo malo, dicen carajo, dicen no me emboba, dicen carajo. Dicen remolino, dicen mi confianza, dicen taca en bonda, dicen con calunga, dicen con mamá, dicen un bo, dicen con mamá, dicen kengue. Dice su cula, dicen los combos, dicen de los mundeles, carajo. Dice pa' que cuenta, dicen cheche, dicen lo encila. Dicen cacahueto, dicen no coja, dicen carajo. Dicen que guatariamba, dicen carajo, dicen su cule, dicen son combo, carajo.